Capítulo 7. Más fiel de lo que me proponía ser. Una obscura figura salió del hospital cubierta por las sombras de la noche. Aún en la lóbrega bruma y desde cierta distancia, era claro para el observador casual que se trataba de un hombre caminando decididamente con trote apurado y nervioso. Si el observador hubiese sido un poco más preciso, se hubiera podido dar cuenta de que el hombre era alto y se movía con paso arrogante, cargado de un claro aire de disgusto en cada zancada. Un observador perceptivo incluso hubiera podido notar que el rostro del hombre era presa de una pena profunda, y el testigo excepcionalmente sagaz hubiese visto un centello de furia en las profundidades de sus ojos. El hombre, que no era otro que el mismo Terry, se movía con energía hacia el camión estacionado a unos cuantos metros y en un solo impulso de su cuerpo abrió la puerta de la cabina, saltó al asiento del conductor y encendió el motor, conduciendo el camión lejos de aquel lugar tan rápido como era posible, como si el viento helado que soplaba sobre su rostro pudiera borrar la agitación de su alma. El camión devoró las calles a gran velocidad mientras el conductor en la cabina musitaba una lista increíblemente rica de insultos e improperios dirigidos a toda la raza francesa, la cual le parecía en aquellos momentos la más despreciable de todas. La cara del hombre que acababa de conocer apareció en su mente arañando su orgullo británico hasta los tuétanos. En ese momento, se sintió absolutamente seguro de que la rivalidad histórica entre Francia y la Gran Bretaña era la cosa más lógica del mundo, ya que nadie podría tener una buena amistad con esos aborrecibles vecinos quienes tenían la audacia de mirar a las mujeres anglosajonas con una adoración tan profunda. «¿Un francés?», repitió él, «de entre todos los hombres del mundo. ¿Qué no podía ella haberse encontrado otro hombre en los Estados Unidos?». A pesar de sus embravecidos movimientos, los rastros de dolor y furia ganaban terreno en su corazón mientras el camión recorría la ciudad. Y al final, esos mismos sentimientos incontrolables le hicieron detenerse en Quai des Célestins, justo enfrente del puente Mary. Quai des Célestins es una sección del bulevar sobre el río Sena. La famosa iglesia de Notre Dame puede avistarse fácilmente desde ese punto. El joven inclinó su cuerpo sobre el volante mostrando claras señales de gran cansancio. Enterró su rostro en sus brazos y así permaneció en absoluto silencio por un rato. Cuando de nuevo levantó la frente, las huellas de un par de lágrimas gruesas podían distinguirse sobre sus mejillas bronceadas. Se reclinó sobre el asiento y, suspirando en frustración, terminó abriendo la puerta para encarar la brisa gélida que barría al ancestral río. Se apeó y dirigió hacia el puente. Sentándose con aire triste en el barandal de piedra, mirando al negro horizonte sobre Notre Dame, mil pensamientos revoloteaban en su mente, hundiendo sus garras sobre viejas heridas que nunca habían sanado. ¿Cómo continúo con esta existencia lamentable? ¿Por qué mi corazón no puede detener sus latidos cuando tiene que soportar semejante amargura? Ha sido una inmensa y obscura noche. Desde aquella noche, ¿cuán miserable puede hacer a un hombre una sola de sus decisiones? 2 vidas que viviese no me bastarían para expiar mi culpa. Después de aquel momento, todo ha sido un infierno. Me quedé con Susana por un breve instante. No sé realmente cuánto. Tan nublada estaba mi mente entonces. Recuerdo que cuando finalmente llegué a casa, era pasada la medianoche. No entendí las luces porque no importaba ya cuántas flamas pudiesen encenderse a mi alrededor. Yo estaba seguro de que permanecería en tinieblas. Me senté en la silla en que ella había estado, imaginando que estaba aún conmigo. Si todo hubiese salido como yo lo había planeado meses antes, ella hubiese estado ahí, a mi lado. Pero parece que esas cosas no pueden sucederle a un hombre como yo.
Estoy condenado desde el día de mi concepción a ser un alma solitaria. Recuerdo la calidez de mis propias lágrimas reclamando mis mejillas, invadiéndome con su sabor salado. Grité, sollocé, di de golpes y patadas a los muebles. Inclusive traté de quemar las cartas que ella me había escrito. Pero una vez que hube arrojado al fuego la primera de ellas, corrí enseguida a rescatarla de las hambrientas llamas. Había renunciado a su amor, pero no iba a abnegar de su memoria. Al menos eso era mío todavía. Esa resolución de mi corazón, totalmente opuesta a las más razonables medidas que mi mente dictaba, seguramente hizo las cosas más difíciles con Susana los días que siguieron. Cada vez que estaba con ella, solamente podía pensar en aquella que mi corazón amaba, aquella que amo y siempre amaré. Todo en Susana parecía deslucido y escueto frente a las deslumbrantes memorias que yo atesoraba. Las sonrisas de Susana eran tímidas, las de ella eran siempre brillantes y francas. La conversación de Susana era suave y calmada, la de ella era vivaz y chispeante. La belleza de Susana era dulce como una mañana quieta, pero no me hacía temblar ni de amor ni de pasión. La de ella, su belleza es embriagante. Todavía continúo teniendo esos sueños atrevidos en los cuales la hago mía, solamente para despertarme sumido en una mayor frustración. Fue durante una noche, después de uno de esos sueños que siempre terminaban en pesadillas, que empecé a beber. Al principio el alcohol disminuía el dolor por efímeros instantes. Más tarde, solamente incrementó mi miseria. Desafortunadamente, para entonces, yo ya no pude detenerme. Fue entonces cuando dejé Nueva York, cuando fui a ver a Susana antes de mi partida, quería decirle que no podía cumplir con mi promesa de matrimonio. Pero cuando me encontré frente a ella, no fui capaz de confesarle lo que mi corazón calló de nuevo. Le mentí, y me mentí a mí mismo una vez más. Solamente le dije que saldría en un largo viaje, y ella ni siquiera me preguntó cuánto tiempo estaría lejos. Me dio una de sus miradas afligidas y llenas de adoración, pero sonrió estoicamente a pesar del dolor que era obvio en sus ojos. Sus palabras fueron suficientes como para incrementar mi culpabilidad de un modo que no pude borrar. «Te esperaré», había dicho ella, sin darse cuenta cómo esa simple afirmación me lastimaría la conciencia a lo largo de los días de mi hundimiento. ¿Cuánto vagué? ¿Qué bajo caí? Siempre que hago memoria de esos días que pasé dejándome ir en mis más oscuras sombras, me siento terriblemente avergonzado. Veo mi infierno personal en el cual yo era víctima y victimario y me doy asco. Me hundí y me hundí muy profundamente hasta que toqué el fondo de mi propio abismo. ¿Qué había pasado con mis sueños? ¿Mi arte? ¿La pujante energía que me había hecho dejar Inglaterra lleno de esperanzas y planes? ¿Qué había pasado con la cálida dulzura que mi mente y alma experimentaban al recitar las maravillosas líneas de Shakespeare? ¿Eran sus versos menos sublimes que antes? ¿Habían perdido su brillo? Todo parecía sin sentido, infructuoso, sombrío. ¿Descollar en las tablas? ¿Para qué? ¿Mantenerme virtuoso? No había caso. Alcancé el extremo en el cual no me reconocía a mí mismo, trabajando en un indecente teatro ambulante, alternando con actores de quinta, recitando mis parlamentos sin sentirlos realmente. ¿Cómo podía fingir los sentimientos de otros cuando los propios gritaban tan alto dentro de mí en dolor puro? La pena de verme separado para siempre de aquella persona que mi alma anhelaba era demasiado fuerte como para dejar espacio a cualquier otra clase de sentimientos, fingidos o reales. Fue entonces cuando tuve la visión. Habíamos llegado a Chicago unos días antes. Dentro, mis entrañas se estremecían de pensar que estaba en la misma ciudad en que ella vivía. Cuando por primera vez pisé la estación, no pude evitar el recordar el día en que tratamos desesperadamente de vernos sin éxito. Si hubiese logrado verla aquella noche, podría ahora tener algo más que el recuerdo de un par de besos. Pero está bien así, porque no creo merecer ni siquiera las memorias que ya tengo. ¿Cómo podría vivir si hubiese sido honrado con más?
Si las almas de los condenados en el infierno pudiesen ver la gloria del cielo, su tormento sería aún peor al descender de nuevo al fuego eterno. Sentirme tan cerca y tan lejos de ella me hacía más miserable. Tuve la tentación de verla, hablarle, pero ¿cómo podía hacer tal cosa? No hubiese podido soportar la pena de que ella me viese así, tan vil y vergonzante. Si ella guardaba alguna memoria de mí, yo quería que ese recuerdo se mantuviese limpio y digno. Estas consideraciones mantuvieron mi espíritu tan decaído que bebía aún más durante esos días. Quería dormir eternamente, y nunca más despertar. Pero cuando se duerme, siempre hay la posibilidad de tener sueños, y yo tuve el mío. Estaba en el escenario, nunca olvidaré cómo fue. Mis líneas se habían perdido en el olvido, mi voz flaqueaba. La actriz a mi lado balbuceaba sin sentido, y yo no podía entender sus palabras debido a mi borrachera. Al tiempo que la multitud abucheaba mi lamentable actuación, entonces, entre el gentío burlón a mi alrededor, vi su rostro. Por un segundo no pude ni moverme, pensar o respirar. Ella estaba ahí, mi ángel dorado con pecas. Mi corazón se detuvo ante la luminosidad de su belleza entre el lugar ensombrecido. ¿De qué estás hecha que tu sola presencia ilumina mi corazón pesadamente, cargado en tan solo un segundo? ¿Qué cuerda de mi alma tocas tan hábilmente que me haces llegar a mis alturas de este modo? Como por arte de magia, el alcohol se rindió ante mi voluntad, y fui nuevamente yo mismo, diciendo mis líneas del modo que merecían ser dichas. Volví a ser yo, y ese sentimiento era absolutamente placentero. La muchedumbre debió haberlo sentido porque detuvo su rechifla y escuchó mis palabras sin poner atención a la pobreza del escenario, la mujer gorda y vieja que se suponía era mi compañera en escena o lo inapropiado de los trajes que vestíamos. Cuando terminé mi parlamento, el rudo público aplaudió y yo me incliné para agradecerles su reconocimiento. Cuando levanté mis ojos la busqué en la multitud, pero la visión había desaparecido. No así el efecto de su presencia. El entendimiento penetró en mí y pude ver la bajeza de mi caída bajo la luz que ella me había traído. ¿Qué era lo que estaba haciendo yo conmigo mismo? ¿Por qué ella me había lanzado una mirada tan intensa? ¿Era acaso desaprobación o tristeza? Cualquiera de las dos cosas, viniendo de ella, no las podía soportar. Sentía que la estaba haciendo sufrir con mi conducta, porque ella alguna vez me había amado, eso lo sabía, y seguramente se hubiese entristecido de verme en aquella condición, o tal vez se sentiría avergonzada de mí. Eso era aún peor. Me miré en un espejo interior y me horroricé de mi propia imagen, porque había terminado siendo aún peor que mi padre, a quien despreciaba profundamente. El amor no es amor cuando se mezcla con consideraciones enteramente extrañas a su objeto. Yo conocía aquellas líneas muy bien, desde los inicios de mi carrera, pero el conocimiento de las palabras de Shakespeare no me habían servido de nada al tomar mis decisiones. Mi padre había traicionado ese principio cuando se había casado con una mujer que no amaba, y al hacerlo había labrado la miseria de mi infancia y condenado a mi madre a una soledad eterna, porque ella nunca se había casado o amado después de aquello. Yo había juzgado a mi padre en el pasado por todo esto, pero al final solamente había repetido sus mismos errores. ¿Había yo obrado mejor dejando ir a la mujer de mi vida y causándole pena? ¿O era acaso más noble hacer sufrir a Susana por causa de mi ausencia y mi silencio? No era más que un pusilánime miserable que no podía decidirse, atrapado en mi dilema entre la mujer que amaba y a la mujer a la cual debía la vida. Lo que el honor me dictaba, mi corazón resistía y en esta batalla se consumía mi alma, sin que ninguna de las partes ganara o perdiese. No obstante, allá en Nueva York, aquella noche, yo me había decidido, había escogido al deber sobre el amor. Por lo tanto, no había probado ser mejor que el hombre al que odiaba profundamente, yo había seguido sus mismas elecciones. Había soñado con hacer feliz a Candy y solamente le había traído dolor, como si ella no hubiese tenido suficientes penas antes de conocerme. Tal vez Archibald estaba en lo correcto después de todo, y debió haberme matado con sus puños
en nuestros tiempos de colegio. Yo había sido tan idiota y lo peor es que no podía dar marcha atrás. 6 meses habían pasado desde nuestro rompimiento, pero me parecían como 6 siglos. Era demasiado tiempo. Me dije que ya era demasiado tarde. Durante esos meses, yo había trabajado dura y exitosamente para convertirme en un verdadero mentecato. No era el hombre que ella se merecía. Ya no lo era. Allá, en el vacío teatro ambulante, me senté sintiéndome terriblemente indigno. En ese momento la pesada carga de mis remordimientos me hizo decidirme por el deber y no por el amor. Si no podía merecer el amor de Candy, entonces al menos iba a dedicar mi vida a hacer feliz a Susana. De ese modo haría algo honorable con mi existencia sin sentido. Sin sentido porque tenía un corazón lleno de amor y pasión por alguien a quien nunca podría alcanzar. Decidí comenzar desde el principio de nuevo, dejar mi pasado de lado. El cigarrillo y el alcohol jamás tocarían mis labios nuevamente. Al menos podría darme un poco de dignidad. Luego entonces, regresé a Nueva York, rogué al señor Hathaway que me diese una nueva oportunidad en su compañía y le pedí perdón a Susana. Conseguí ambas cosas fácilmente. Sin importar mis esfuerzos, el amor grabado en mi corazón no desapareció con el inicio de mi nueva vida. Irónicamente, lo que sentía y aún siento por Candy solamente maduró en un amor más profundo, casi una obsesión contra la cual no podía luchar. Decidí que tenía que aprender a vivir con ese sentimiento del mismo modo que había hecho con mi alcoholismo, aceptándolo e inhibiendo mis impulsos naturales. Por lo tanto, solamente disfracé mi amor por Candy y comencé a representar el más grande de los papeles que he encarnado jamás. Como si mi ausencia de los escenarios hubiese sido una bien planeada estratagema comercial para promover mi popularidad, las cosas comenzaron a ir sorprendentemente bien. El teatro siempre estaba repleto cada noche que yo actuaba. Llovían nuevos contratos para trabajar en todo el país y el señor Hathaway estaba más que complacido con los excelentes beneficios que estábamos obteniendo. Nos atrevimos a experimentar con diferentes tipos de obras y probamos con algunas piezas de Oscar Wilde y George Bernard Shaw. Aquello fue un éxito arrollador. La emoción de cada nuevo papel consumía la mayor parte de mi tiempo y energías, y dividía las que me quedaban entre Susana y el nuevo proyecto que inicié por aquellos días. La construcción de la casa donde Susana y yo viviríamos cuando nos casáramos al siguiente año, como habíamos decidido. Llevando el juego de una doble vida una vez más. Una fachada social por un lado, la imagen del Granchester público, y por el otro lado el verdadero yo que escondía de todos. Invertí mi dinero y esfuerzos en crear un lugar que sería el refugio secreto de mis sentimientos ocultos, un lugar que llené con rastros del breve paso de ella por mi vida, sabiendo bien que esos constantes recordatorios de mi amor frustrado no me serían de ninguna ayuda para sanar mi corazón roto. Pero algo en mí se rehusaba a olvidarla y necesitaba alimentarse de su memoria para aliviar el dolor de la inmensa pérdida. Fue durante esos días que empecé a escribir. Al principio fue solamente una clase de liberación, pero con el tiempo se convirtió en un hábito que disfrutaba y la idea de escribir una obra inspirada en la mujer que amaba asaltó mi mente inesperadamente. Comencé el proyecto trabajando durante mis largas noches de insomnio, las cuales plagaban mi vida. Pero pronto el asunto ocupó todas mis fuerzas. Durante esas noches solitarias usualmente dividía mi tiempo entre mis diálogos y cartas interminables llenas de añoranza y amor vehemente dirigidas a la mujer, quien yo sabía nunca leería mis misivas. En esta charada mi vida continuó por casi un año. No había alcanzado la felicidad. Eso sabía yo, estaba fuera de mi alcance. Mi relación con Susana era estable y los planes para nuestra boda estaban ya en marcha. Por supuesto, di mi mejor esfuerzo para pasar mi tiempo con ella porque estaba seguro de que era mi deber compensarla después de todo lo que había hecho por mí. Pero cada vez que estaba a solas con ella, mi mente no cesaba de recriminarme por las incontrolables reacciones de rechazo que sentía mi corazón. El asunto físico era la peor parte. Aún un simple toque de nuestras manos parecía quemarme la piel en repugnancia.
Por lo tanto, evitaba incrementar la intimidad más allá de lo que era socialmente aceptado y resultaba muy conveniente para mí que nuestra sociedad fuese lo suficientemente eufemista como para condenar casi cualquier clase de cercanía física entre una pareja comprometida en matrimonio. Las veces que un casto beso en la frente era prácticamente un obligado protocolo, yo podía sentir cómo Susana se estremecía bajo mi toque y me sentía aún más culpable por mi incapacidad de corresponder su amor. Para mis adentros, le tenía pavor al día en que tendría que enfrentar mis deberes de esposo. Sin embargo, tal día nunca llegaría. Para fines de 1915, durante los fríos días de diciembre, la salud de Susana empezó a decaer. Un repentino e inexplicable desmayo empezó la historia de su adiós a la vida. Se tornó débil y perdió interés en casi todo, siempre rodeada de doctores quienes no podían explicarse la causa de su asombroso y rápido deterioro físico. A los médicos les tomó casi 3 meses comprender la naturaleza de su mal, pero tal descubrimiento no resultó ser una noticia alentadora. Susana tenía leucemia, así que estaba condenada a morir tarde o temprano y la ciencia médica no podía hacer nada por evitarlo. Solamente teníamos que esperar la llegada del día fatal.